Bendiciones, mis hermanos. Una vez más tenemos la oportunidad de detenernos en la palabra de Dios para poder continuar estableciéndonos en la fe, en la esperanza que nos ha sido dada y en la revelación de la voluntad de Dios para nuestra vida, de manera que podamos afirmarnos y compartir con otros lo que Dios ha revelado a través de su palabra escrita. Hoy es el día domingo 12 de abril, un día en el que en todo el mundo se está celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y qué bueno que nosotros como cristianos podemos continuamente, cada vez que nos reunimos, adorar a nuestro Señor, a nuestro Salvador, entendiendo que Él vive y entendiendo que Él ha vencido la muerte, al infierno, al diablo, y que su victoria es nuestra victoria. Qué bueno es poder entender que nosotros somos los redimidos, de los cuales la palabra de Dios habla, estableciendo que Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Y este día alrededor del mundo hay muchas reuniones cristianas a través de las redes, de una manera cibernética, para poder recordar el sacrificio de nuestro Señor y para poder celebrar la victoria. Y qué bueno que en esta ocasión podamos unirnos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, con todos aquellos que estamos conscientes de la realidad de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque según la palabra de Dios, el hecho de que Él haya resucitado es la base, es el fundamento, la seguridad de nuestra resurrección. Es porque Él vive que nosotros también viviremos. Y mientras nos enfocamos por una parte en este día que de alguna manera la religión también ocupa para poder celebrar una vez al año, mientras nos ocupamos de celebrar esa victoria, también podemos enfocarnos en el ambiente presente, sabiendo, como dice la palabra de Dios, que nuestra redención está cerca. No sé cuántos están conscientes, pero circula una noticia acerca de varios volcanes que simultáneamente se han activado. Me parece que son cerca de 15. Y mientras nosotros leemos la palabra y conocemos la palabra, nos damos cuenta cómo el cumplimiento de las cosas que han sido profetizadas se está dando delante de nuestros ojos. Y podemos gozarnos y podemos vivir como con esa expectación, con esa convicción de que hoy está más cerca que nunca nuestra redención. Un mensaje que ha sido predicado desde la misma ascensión del Señor Jesucristo hace un poco menos de 2000 años. Nuestra redención, el arrebatamiento de la iglesia, juicio sobre la tierra, pero para la iglesia ser guardados de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. En esta ocasión quiero compartir bajo el tema entendiendo los juicios de Dios. Y es muy probable que sea necesario utilizar otra sesión para poder darle seguimiento, para poder darle continuidad. Y es que nosotros tenemos que, como creyentes, entender los juicios de Dios, cómo Dios ha obrado, cómo Dios se ha manifestado en su trato con la humanidad a lo largo de los siglos, de manera que podamos establecernos en nuestra esperanza, en nuestra fe, sepamos la manera correcta en que tenemos que proceder y sepamos también cómo instruir, cómo guiar a las personas para poder prepararse para el encuentro con el Dios de los cielos. Cuando hablamos de los juicios de Dios, quizá podemos usar como una figura un juicio terrenal. Al hablar de juicio, inmediatamente puede venir a nuestra mente la idea de castigo. Pero en la Biblia nosotros encontramos que hay dos juicios fundamentales o principales. Uno será el juicio de los creyentes en el tribunal de Cristo para recibir recompensa, para recibir galardón. Y el otro es el tribunal delante del trono blanco, delante de la presencia de Dios, donde van a ser abiertos los libros de las obras, el libro de la vida del Cordero. Y este será un juicio para poder mostrarle a la humanidad su condenación, su destino eterno por causa de su vida, por causa de sus obras.
Pero es importante que también conectemos la idea en lo natural de que cuando se habla de un juicio va a determinar que haya una persona castigada y que haya una persona que va a ser favorecida. Y eso del juicio nos ayuda a ubicarnos en nuestra posición, porque como dijo David, bienaventurado el hombre a quien tú no inculpas de pecado. Porque nosotros como iglesia, sabiendo que hemos sido perdonados, no estamos esperando el juicio de Dios. Estamos esperando que la gracia de Dios se manifieste plenamente, que la redención sea consumada. Estamos esperando que el favor de Dios, el poder de Dios se manifieste en nuestra vida, cumpliendo la promesa de la vida eterna, cumpliendo la promesa de la glorificación de nuestros cuerpos y la entrada en el reino de Dios. La palabra de Dios habla acerca de que es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que atribulaban a la iglesia. Así que un juicio trae tribulación, trae castigo para algunos, pero trae liberación, trae bendición para otros. Así que vamos a detenernos en esta ocasión entendiendo un poco de los juicios de Dios. Y una de las cosas importantes que tenemos que establecer como fundamento es que según la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, verso 17, el juicio comienza por la casa de Dios. Primera de Pedro 4, 17. Porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? El apóstol Pedro comienza su carta hablando acerca del ambiente de persecución, del ambiente de sufrimientos diversos, de cárcel, de injusticias que los creyentes están soportando. Y él habla acerca de que es justo delante de Dios que el creyente padezca como cristiano, porque viene el tiempo en el que Dios va a juzgar a los que están estorbando, persiguiendo a la iglesia. Y en ese sentido, como que el mundo se adelantó para juzgarnos como creyentes, para condenarnos y para rechazarnos. Y el apóstol Pedro ocupa ese ambiente de persecución y de padecimientos para decir, es que el juicio comienza por la casa de Dios. Pero si comienza primero con nosotros, ¿cuál va a ser el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Y en el verso 18 hay una sentencia todavía más clara. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Es importante entender que la idea principal aquí es que el mundo se anticipó. El mundo nos juzga, ya sea como creyentes, hay un rechazo, hay una marginación, hay un señalamiento. El mundo rechaza a la iglesia. O el mundo puede juzgar, como el apóstol Pedro lo aborda en los versos anteriores, puede juzgar a un creyente que ha cometido delitos, que ha actuado al margen de la ley. Y por eso Pedro aconseja que ninguno padezca como malhechor, por entremeterse en lo ajeno, etc. Entonces el mundo se anticipó. Pero hace falta que venga el juicio de Dios. El juicio de Dios sobre el mundo por causa de la incredulidad, por causa de la desobediencia y por causa de la maldad. Entonces este texto nos está hablando de una verdad espiritual y es que Dios va a juzgar primeramente a la iglesia. De hecho, el apóstol Pablo, al hablar acerca de tomar la Santa Cena indignamente, él dice que el que come y bebe indignamente, come y bebe juicio para sí. Y el apóstol habla acerca de que nosotros somos juzgados por el Señor, somos castigados para no ser condenados por el mundo. Y ahí se aborda el tema del juicio de Dios para con el creyente, en el trato personal, por causa de su conducta incorrecta, por causa de sus acciones que están incorrectas. Ahora, la palabra de Dios nos habla acerca de que Dios va a juzgar a la iglesia en el tribunal de Cristo y que Dios va a juzgar al mundo en el trono blanco. Dios va a juzgar a la iglesia para poder darle galardones
Y Dios va a juzgar al mundo para poder señalar y probar que su destino es la condenación eterna. Así que al hablar de juicio, nosotros como creyentes podemos mirarlo con expectativa. Al poder proclamarle a la gente, al poder proclamarle al mundo, a los inconversos y decirle, es que los juicios de Dios vienen. Nosotros no tenemos temor, pues sabemos que los juicios de Dios comienzan con el juicio a la iglesia para recompensa, para galardón, para pagar a cada uno según su obra, pero luego viene el juicio sobre el inconverso, sobre el incrédulo, sobre aquel que no obedece al evangelio, como dice el verso 17. A fin de establecer lo que podríamos llamar la doctrina de los juicios de Dios, quiero comenzar compartiéndole que en el Antiguo Testamento, y particularmente en el libro de Génesis, nosotros podemos encontrar la manera en que Dios procedió y podemos encontrar lo que podría ser un esquema básico de lo que son los juicios de Dios. Mire, todo comienza con un juicio individual en el Edén. Dios juzgó a Adán, Dios juzgó a Eva, Dios juzgó a la serpiente y de una manera individual estableció la sentencia. El primer tipo de juicios que Dios hace es el juicio de tipo individual, es un juicio personal, es un trato de Dios como creador, como Señor, para con la criatura de una manera individual, de una manera personal y específica. El segundo juicio que encontramos en el libro de Génesis es el de Sodoma y de Gomorra. Encontramos ahí la destrucción de una ciudad o de dos ciudades por causa del pecado, por causa de la inmundicia, de la inmoralidad, por causa de la corrupción. Ese es un juicio que nos habla acerca de el juicio que Dios trae sobre toda una ciudad, sobre toda una comunidad, y esto nos habla de un juicio nacional. El juicio que Dios ejecuta sobre naciones, sobre países. Entonces el ámbito se ensancha de un individuo a una comunidad, de un individuo o incluso una familia a una nación. Pero luego el tercer tipo de juicio que encontramos en la Biblia es el del diluvio. Y este juicio nos habla de una amplitud para poder abarcar a toda la humanidad, para abarcar a todo el mundo. Porque según la palabra de Dios, a través del diluvio, todas las personas, todos los seres humanos que ahora estaban viviendo con un corazón inclinado hacia la maldad, fueron juzgados por Dios, fueron sentenciados a muerte por medio del diluvio, y solamente 8 personas fueron salvas. Así que encontramos en la palabra de Dios estos 3 tipos diferentes de juicio. El juicio individual, el juicio sobre una nación, y luego encontramos el juicio sobre todo el mundo. 3 tipos de juicios diferentes. Y esto es importante entenderlo para aplicarlo en nuestra vida. Porque cada uno de nosotros debe de cuidar su salvación con temor y temblor. La palabra de Dios establece que esa relación personal en la cual uno va a ser tomado, el otro va a ser dejado, es una relación individual, es una relación personal, a través de la cual, poniendo nuestra fe en el Señor Jesucristo, podemos poseer las promesas de Dios, podemos honrar a Dios a través del temor, a través de la obediencia, y alcanzar la salvación que ha sido prometida y que ha sido comprada a través de la sangre que nuestro Señor Jesucristo ya derramó en la cruz del Calvario. Así que es importante al hablar de juicios que nos ubiquemos personalmente como individuos y que sepamos que Dios nos juzga y nos juzgará de una manera personal. Que Dios luego también nos juzga en un sentido nacional. Dios tiene un trato como nación. Quiero agregar este pensamiento en este punto. Dentro del trato de Dios con las naciones, hay una diversidad de situaciones que se dan. Dios trató con Egipto, con Babilonia, con Asiria, con Sidón. Dios trató con diferentes naciones y lo continúa haciendo hasta el día de hoy. Podemos considerar en este momento, estaba haciendo este análisis el día de ayer, que
hay una gran sorpresa a nivel del mundo en cuanto a lo que está pasando en el país, porque el país es causa de noticia ahora por la manera en que el gobierno está manejando la epidemia que está afectando de una manera terrible al mundo y que ha causado que el día de ayer se estableciera una emergencia en todos los estados de la nación americana. Pero que en El Salvador ha sido uno de los países donde las cosas están como un poco controladas. Ahora, Dios está en control de todas las cosas. Y Dios tiene un trato nacional. Nosotros tuvimos años de guerra. Tuvimos un padecimiento por causa de la guerra civil. Luego hemos tenido años de padecimientos por causa de las pandillas. Hemos tenido padecimientos por causa de los terremotos. Y ahora que esta situación se ha venido sobre todo el mundo, sobre muchas naciones, y están siendo afectadas algunas de una manera muy particular, como lo he citado anteriormente, en Francia, en España, en los Estados Unidos y en naciones que han promovido el aborto, que han promovido el homosexualismo. Uno puede discernir y ver claramente cómo en el trato de Dios, Dios está trayendo situaciones a través de las cuales está juzgando las naciones. Y nosotros estamos en esta hora de la prueba que se está dando en el mundo, de alguna manera ajenos a esa realidad. No entendemos la realidad que se vive en Francia, no entendemos la realidad que se está viviendo en otros países, con muchos cadáveres, con la imposibilidad de sepultar a los muertos. Pero nosotros hemos venido de vivir años de guerra. Hemos venido de vivir años de soportar la violencia, los secuestros, asesinatos, extorsiones a través de todos estos grupos de pandilleros. Hemos venido de padecer terremotos y ahí podemos observar en el trato personal de Dios cómo Dios en su misericordia y que Dios trata con justicia a cada nación. En esta ocasión Dios está guardando a esta nación, no porque seamos mejores, de ninguna manera, sino porque Dios tiene el control de todas las cosas y Él sabe cómo va llevando en el trato particular a cada nación, así como va tratando de una manera personal, de una manera individual con cada pastor, con cada creyente, con cada servidor. Así que podemos establecer, hay un trato individual, hay un juicio individual, hay un juicio nacional con países y hay un juicio mundial. Y sobre ese juicio mundial es que tenemos que entender cuál es la condición en la que nos encontramos ahora. Porque muchos pastores continúan orando que Dios detenga esto. Pero Dios no puede detener sus juicios. Porque Dios ya habló en su palabra acerca de que Él va a tratar, que Él va a sacudir la tierra, va a hacer temblar la tierra. Las naciones tienen que llegar al entendimiento de que Dios, no solamente Dios, Él es el juez de toda la tierra. Así que al hablar un poco más acerca de los juicios, entendamos también que hay una separación que se da de la siguiente manera. Hay un tipo de juicio de Dios en el cual Él trata con su pueblo. Dios castigando a su pueblo. Pero hay otro segundo tipo de juicio y es Dios castigando a los enemigos de su pueblo. Dios castigando a aquellos que fueron usados por el diablo para poder traer destrucción sobre el pueblo de Dios, o que Dios permitió y que incluso en algunas ocasiones Dios utilizó para poder castigar a su pueblo. Pero luego viene el castigo de Dios sobre esto, sobre los enemigos. Ya sea que el enemigo los levantara, el diablo los levantara, o que ellos fueran movidos de una manera personal para poder tratar de atacar, de destruir y de dañar al pueblo de Dios. Y con esto entendamos no solamente el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, sino también la iglesia y el pueblo de Israel también en el Nuevo Testamento. El tercer tipo de juicio que también podemos clasificar sería el de Dios castigando a todos los pueblos y naciones. Así que le he hablado de dos clasificaciones diferentes. Número uno, los juicios personales, individuales. Número dos, los juicios de naciones, los juicios a nivel de países. Y número tres, los juicios mundiales, los juicios sobre todo el mundo.
La segunda clasificación que le comparto es Dios castigando a su pueblo, Dios tratando con Israel, Dios tratando con la iglesia, Dios tratando con los creyentes. Número 2, Dios tratando con las naciones enemigas de Israel, Dios tratando con las personas o con los que se han levantado como enemigos de la iglesia. Y número 3, Dios castigando a todas las naciones. Dios castigando a todos los pueblos de la tierra. Entonces podemos entender que hay un trato de Dios que va desde lo individual hasta lo mundial. Y la situación que vivimos ahora es una situación mundial. Pero dentro de esa situación mundial, Dios tiene un trato con cada nación. Usted puede observar, como ya lo he citado, cómo hay naciones que han sido más afectadas que otras. Ese es el trato particular de Dios con cada nación. Hay naciones ahorita con miles de muertos y qué curioso que estas naciones sean las que han estado financiando todo ese movimiento de corrupción y de inmoralidad, de abortos y de asesinatos, y sobre los cuales se podría decir hay sangre que ha sido derramada a través de los miles y miles de bebés que han sido abortados. Qué curioso, pero no es una coincidencia, no es una casualidad, es el Dios de los cielos tratando con cada nación. Y no se puede simplemente pedir que Dios detenga esto en el mundo como algunos pastores lo están haciendo. Porque Dios tiene un trato personal, un trato nacional y un trato mundial. Y dentro de ese trato, Dios, que es el juez, es justo. Y Él va a pagar a cada uno según su obra. Importante también señalar y entender que en el Antiguo Testamento los juicios que habían generalmente eran juicios que, si se trataba del pueblo de Dios, eran juicios de castigo, para poder causar que los que no eran castigados se volvieran, se arrepintieran. Pero en el caso de la gente que se levantaba en contra de Israel, eran juicios de condenación o de destrucción. Así que Dios en el Antiguo Testamento castigó a su pueblo muchas veces, pero por causa del pacto, por causa de su misericordia, por amor de su nombre, como dice la palabra, por causa de que su pueblo era la descendencia de su amigo Abraham, Dios siempre dejaba un remanente. El trato de Dios con Israel en cuanto a los juicios, aunque muchas veces fueron severos, tenían un límite porque el propósito no era destruir. Pero en el caso de las naciones enemigas de Israel, el propósito de Dios sí era destruir. Y podríamos hablar de los amalecitas. Cuando Dios le dice por medio del profeta Samuel a Saúl que se levantara, que destruyera, que matara hombres, mujeres, niños y los de pecho. Vemos el trato de Dios con Amalek y vemos el trato de Dios con Israel. Cuando hablamos de las naciones que poseían o que habitaban Canaán, Dios le dice a Moisés, Dios le dice a Josué que le va a entregar esa tierra, que los moradores van a ser removidos de ahí porque Él les va a dar la victoria, que no tengan temor incluso aunque tengan ejércitos con carros errados, con ejércitos numerosos, porque Él ha decidido darles la tierra de esos moradores por causa de su maldad. Incluso les dice que no es porque ellos sean mejores, sino que porque la maldad de aquellos ha causado un juicio de Dios. Entonces de nuevo vemos el juicio de Dios a nivel nacional, a través de pueblos que llenaron la medida de la maldad, y así como con Sodoma y Gomorra, atraen el juicio de Dios, atraen el castigo de Dios para destrucción. Entonces hay que separar y ubicarnos. En el Antiguo Testamento, Dios trató con su pueblo de una manera severa. Hay etapas terribles en la historia del pueblo de Israel que fueron consecuencia de su pecado y de su desobediencia. Incluso en nuestra época, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando hablamos del Holocausto, una parte de la historia del pueblo de Israel sumamente triste, tremendo. Nosotros ni siquiera podemos imaginarnos el hecho de que se habla de cerca de 6 millones de judíos siendo asesinados de diferentes maneras. Pero es el trato de Dios con su pueblo, consecuencia de la dureza de corazón, consecuencia de su pecado, consecuencia de la incredulidad. Y entonces establecemos esto.
Aún con su pueblo Dios ha tratado severamente. Y con las naciones de la tierra Dios ha ejecutado sentencias para traer destrucción, porque está escrito que la paga del pecado es la muerte. Y cuando nosotros consideramos esto de la mortandad en la Biblia, cuando vemos el sufrimiento de los seres humanos, escúcheme bien esto, es importante entender lo siguiente: no se trata de que Dios está actuando con una severidad, de una manera déspota, por causa de que hay gente que no le adora, por causa de que hay gente que no le obedece, sino que Dios en su santidad y en su justicia no puede permitir el pecado y quiere revelarnos y mostrarnos a través de todas esas historias de sufrimientos y de padecimientos terribles narrados en la Biblia, de cadáveres extendidos en las calles, de vírgenes violadas, de niños estrellados, de mujeres comiendo sus propios bebés. Dios quiere mostrarnos la gravedad del pecado. El mundo está enfocado en las riquezas, el mundo está enfocado en la comodidad. Incluso como iglesia en este lado occidental, estamos enfocados en nuestra comodidad. Tenemos una iglesia tibia. Mientras hay una iglesia siendo perseguida, una iglesia que está padeciendo, una iglesia que tiene dificultades para poder tener una Biblia en sus manos, en el occidente nosotros podemos tener mucha Biblia, Biblias de estudio, y no tomamos tiempo para leerla. Tenemos toda la libertad y la oportunidad para reunirnos, para adorar, pero son cientos o miles de creyentes los que asisten a la iglesia cuando su agenda se los permite. Debemos de entender que por esa razón Dios tiene un trato personal, un trato individual, y Dios tiene un trato nacional, y Dios tiene un trato mundial. Y en ese sentido, ¿quién podrá estorbar lo que Dios hace? En ese sentido, bíblicamente no podemos levantarnos para que se detengan los juicios de Dios sobre una nación. No podemos levantarnos en oración para que se detengan los juicios de Dios sobre el mundo. Al contrario, tenemos que levantarnos para poder predicarle a la gente el mensaje de Juan el Bautista, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, el mensaje que Jesús le dio a los apóstoles. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse porque el juicio viene. Y la única forma de ser librados del juicio es ser perdonados para poder escuchar una sentencia totalmente diferente. Vengan, benditos de mi Padre, entren al reino preparado por Dios para ustedes. Así que debemos de entender que en el trato de Dios con las naciones, con el mundo, con su pueblo, hay y han habido juicios que fueron para destrucción, como en el Antiguo Testamento. Juicios que fueron de castigo, severos muchas veces, como el trato de Dios con María. El trato de Dios con María, que causó que por causa de su rebelión ella terminara leprosa, y por la intercesión de su hermano ella se queda fuera del campamento solamente 7 días. Vemos juicios tremendos en la Biblia, en los que Dios de una manera severa condenó a algunos a la muerte, a la destrucción, y a otros los castigó, como en el caso del pueblo de Israel, permitiendo que fueran esclavos, permitiendo que fueran sitiados, permitiendo que estuvieran sometidos por otras naciones. Ahora, en el Nuevo Testamento hay que entender que hay una dispensación totalmente diferente. Y es que según la palabra de Dios, Dios ha determinado un día en el cual habrá de juzgar por medio del Señor Jesucristo a todos los hombres. Y tal parece, bajo ese enfoque, de que esa intervención directa de juicio para destrucción ha quedado suspendida, porque viene el día de ira, el día de venganza, viene el tiempo de la gran tribulación donde se van a condensar los juicios de Dios. Durante 2000 años han habido juicios, ha habido muerte, porque el último enemigo que va a ser destruido es la muerte, pero Dios no ha estado obrando, ejecutando su sentencia como lo hacía en el Antiguo Testamento, y la razón es que a través de nuestro Señor Jesucristo la gracia y la verdad han sido reveladas. La gracia de Dios, la salvación gratuita por medio de la fe, el perdón de pecados. Es como que durante un tiempo Dios se detenga
en cuanto a emitir juicios sobre las naciones, pero esos juicios se han estado acumulando para los tiempos finales, tiempos los cuales nosotros estamos ya prácticamente cerca, estamos prácticamente entrando al cumplimiento de esos tiempos. Entonces hay que entender que en el Nuevo Testamento los juicios son de castigo, pero no son de destrucción. Porque el juicio de destrucción o de condenación está conectado con los juicios finales. Está conectado con el tiempo de la ira de Dios y particularmente sobre ese día que es la segunda venida de Cristo, que se le conoce como el día de la ira, el día de Dios, el día de Jehová, el día de venganza, donde según la palabra de nuestro Señor Jesucristo, según la palabra de Dios, habrán juicios de manera que van a haber mortandades por millares y millares, porque es el justo juicio de Dios por causa de la maldad sobre la tierra. Es necesario estar ubicados y entender esto. El mundo está lleno de maldad. El mundo tiene tanta maldad. Mire, hay racismo, hay violencia, hay esclavos sexuales, hay personas que están oprimiendo a otros, dominándoles de diferentes maneras, hay asesinatos, hay secuestros. Los poderosos, los que tienen el poder económico, oprimen a los pobres. Hay tanta maldad sobre la tierra, hay tanta violencia, hay tanta injusticia. Es necesario que el juez de toda la tierra emita sentencia, que el juez de toda la tierra intervenga. ¿Cuántas veces nosotros como nación en El Salvador, por causa de este ambiente que hemos vivido de violencia, de secuestros, de violaciones, de muertos por causa de las pandillas, hemos quizá clamado por la intervención de Dios, por el favor de Dios, guardando a la iglesia, guardando a los creyentes, y aún clamando quizás en algunas ocasiones por el juicio de Dios, por toda esa maldad? Ahora, cuando pensamos en toda la maldad que hay en el mundo, el Señor Jesucristo habló acerca de que su venida sería semejante, sería similar al tiempo de Sodoma y Gomorra. Corrupción, inmoralidad. Y ese es el tiempo en que estamos viviendo ahora. Tiempo de mucha maldad, de mucho egoísmo, de materialismo, donde hay idolatría, donde hay toda clase de inclinaciones y perversiones sexuales y maldad. Creo que podemos coincidir. Es necesario que Dios ejecute sus juicios sobre la tierra por causa de la maldad que hay, por causa de la violencia que hay en el mundo entero. Como ejemplos de los juicios de Dios a nivel personal, podemos establecer sobre la base de Hebreos capítulo 12, verso 6, donde se nos dice que el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Hay un trato personal. Hay bendiciones para usted por causa de su obediencia. Hay un trato de Dios de una manera individual por causa de su fe, de su temor, de sus obras. Y en Apocalipsis, capítulo 3, verso 19, repitiendo esta instrucción, o más bien esta declaración de Hebreos 12 que se origina en el libro de Proverbios, en Apocalipsis capítulo 3, verso 19, el Señor es quien dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. El mensaje del Señor Jesucristo siempre es arrepentimiento. El mensaje no es oren para que esto se detenga. El mensaje es deténganse de pecar y vuélvanse a mí. Y es el mensaje que la iglesia debe de predicar en este tiempo. No es orar para que se detengan los juicios de Dios, sino que es detenerse de pecar y volverse a Dios para pedir el perdón, para pedir que su misericordia, su gracia se manifiesten en nuestra vida. Como ejemplos de los juicios de Dios y de la severidad con la cual Dios trató aún con su pueblo a nivel personal, hemos mencionado ya el ejemplo de María. María terminó leprosa por causa de su rebelión contra su propio hermano, por no reconocer la autoridad de su hermano,
por levantarse de una manera orgullosa y murmurar juntamente con Aarón en contra de Moisés. María fue juzgada por Dios, fue castigada por Dios y quedó leprosa. Y por la intercesión de su hermano, ella fue librada. Pero luego encontramos también a Salomón. Salomón se apartó de Dios. Si nosotros no somos cuidadosos en examinar la historia, podríamos pensar que Salomón tuvo un reino de mucha tranquilidad. Pero lo que la Biblia nos enseña es que cuando Salomón se apartó de Dios y comenzó a tener ese montón de concubinas y a tener alianzas y tantas mujeres de diferentes naciones abominables o con prácticas abominables a Dios, Dios se enoja contra Salomón y Dios le levanta adversarios. Y según la palabra de Dios, estos adversarios le causaron problemas a Salomón en su reino. En su trato personal con Salomón, Dios le levantó adversarios, hubieron ciertas presiones de tipo político, hubieron ciertas presiones de tipo personal en la vida de Salomón, consecuencia de su pecado. Y si no hubiera sido por el pacto que Dios tenía con David, Dios habría obrado de diferente manera en la vida de Salomón. Pero él dijo que por amor a David, su siervo, no iba a traer los juicios en su tiempo, sino que el reino fue dividido después de la muerte de Salomón. Pero en el trato particular, Salomón tuvo que enfrentar las consecuencias de su pecado. Podemos hablar de Josafat en otro nivel de juicio, en otro nivel de consecuencias. Josafat hizo alianzas con el rey Ocosías. Y entonces viene un profeta, segundo libro de Crónicas 20:37, y le dice, mira, le dice, porque has hecho compañía con Ocosías, Jehová va a destruir tus obras. Y Ocosías y Josafat tenían naves en el mar que supuestamente iban a negociar o a traficar con oro. Y lo que sucedió fue que las naves se rompieron. En el trato particular de Dios con Josafat, que fue un rey bueno, por causa de haberse aliado con un rey malvado, Dios detuvo. Dios trajo su juicio sobre aquel negocio, sobre aquella alianza. Y el rey Josafat tuvo una pérdida económica y su intento de levantar esta empresa falló. Ese es el trato de Dios de una manera personal. En el sentido personal, como creyentes, a veces las cosas no salen bien porque hacemos alianzas con personas que no son del agrado de Dios. Hacemos las cosas de la manera correcta y viene una pérdida económica. Recuerde que el texto de Hebreos habla acerca de que Él azota, Él disciplina a todo el que recibe por hijo. Hay un trato individual, hay un trato personal como creyente. Dios trata con el esposo, con su vida, con su manera de vivir. Dios trata con la esposa de una manera personal, con el hijo. Y Dios va a darle a cada uno según su obra, según su fe, según su obediencia. Y en ese sentido, es sumamente importante fortalecer nuestra comunión, nuestra dependencia, nuestro temor de Dios, independientemente de la condición en la familia. Así que vemos en la palabra de Dios un trato personal. Vemos en la palabra de Dios juicios personales. Con Saúl. Con Saúl fue algo totalmente diferente que lo que pasó con Salomón. De Saúl, cuando Dios hace el pacto con David de bendecir a su descendencia, de bendecir a su hijo, Dios le manda a decir a David que nunca va a apartar la misericordia de su descendiente, de Salomón, como la apartó de Saúl, segundo libro de Samuel, capítulo 7, verso 15, al cual quité de delante de mí. Veamos el trato personal de Dios. Dios apartó la misericordia completamente de Saúl y lo desechó. Dios no apartó completamente la misericordia de Salomón y sostuvo su reino hasta el final de sus días, y aunque sí tuvo que padecer por causa de los enemigos que fueron levantados por Dios, la misericordia de Dios no se apartó de él. En el caso de David, por causa de su pecado, en el trato personal de Dios, por causa de haber sido un homicida, un adúltero, él tuvo que huir delante de su hijo. Él tuvo que padecer la humillación. Trato personal de Dios. Juicios personales de Dios hay muchos en la Biblia. Y en ese juicio personal, la única forma de ser librados es a través del arrepentimiento.
Es la única forma de poder ser guardados de la condenación. Es la única forma de que el castigo sea detenido. Aunque podemos usar muchos ejemplos en los cuales nos damos cuenta de que aún a pesar del arrepentimiento siempre habrán consecuencias. Como en el caso de David, el hijo que había nacido de Betsabé por causa del pecado, murió. Entonces podemos ver el trato de Dios de una manera personal. Algo que tenemos que tomar para nosotros mismos en esta hora, para poder fortalecer nuestra comunión con Dios. Y como algunos pastores muy bien lo están haciendo, han realizado un llamado a examinar la vida, han dicho, ahora usted tiene tiempo para poder orar más, tiene tiempo para poder adorar más, para leer la palabra, para examinar su vida. Es un tiempo, mientras estamos encerrados en nuestras casas, es un tiempo que podemos aprovechar para poder ocuparnos de nuestra salvación, ocuparnos de nuestra edificación personal. Y como yo ya lo he dicho, es tan fácil ahora, a través de la tecnología, el poder buscar música, el poder escoger cantos y tener tiempos de adoración, tiempos de alabanza, tiempos de comunión con Dios. Así que este es un tiempo en el cual podemos fortalecer nuestra comunión con Dios. Hablando acerca de los juicios de Dios a nivel nacional, en la Biblia se nos enseña que Dios tuvo un trato particular con Egipto. Y ahora, que es el día en que se celebra la resurrección del Señor Jesucristo, esta celebración de la resurrección del Señor está conectada con la última cena, la cual Él tomó el día que Él fue aprehendido, que fue capturado. Y esa última cena está conectada con la Pascua, allá en el libro del Éxodo. Y la Pascua tiene que ver con la liberación de Israel. La Pascua tiene que ver con el día en que el ángel de Jehová vino y trajo mortandad sobre todos los primogénitos de los egipcios, incluyendo los animales. Ahora, en Éxodo, capítulo 12, verso 12, el Señor dijo, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de hombres como de las bestias. Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová. Solo quiero referirme a esto como un trato de Dios sobre una nación. Un trato de Dios muy particular que causó que todo el ejército de Faraón fuera destruido, todos los primogénitos, sus cosechas, su ganado, todas las plagas fueron juicios directos de Dios sobre Egipto. ¿Por qué? Por causa de la opresión, por causa de la esclavitud a la cual habían sometido al pueblo de Dios. Un trato de Dios a nivel nacional. Otro ejemplo, pero muy diferente, Nínive. Dios le ordena a Jonás que se levante. Capítulo 1, verso 2 del libro de Jonás. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Es cuando la maldad de las naciones sube, como decimos quizás usando un lenguaje salvadoreño, cuando rebalsa, es que el juicio de Dios es inevitable, porque la paga del pecado es muerte, porque Dios es justo, porque Dios no puede pasar por alto la iniquidad, la inmundicia, la maldad. Él es el Señor de la creación. Él es el Dios eterno. Y Él debe de manifestar su justicia castigando a la creación, castigando la desobediencia. Así que en el caso de Nínive vemos en un trato de Dios a nivel de una nación que se le da la instrucción a Jonás de ir a proclamar, de ir a anunciar el juicio. Pero ¿qué sucedió? Después de toda la historia de la desobediencia de Jonás y gastarse sus finanzas en ir en un rumbo diferente, el rey proclama ayuno. El rey convoca a toda la nación a la oración, a volverse a Dios. Ellos habían oído de Dios. Ellos creyeron el mensaje de que Dios tenía el poder para traer, sea un tiempo de volverse a Dios, de conversión, y ellos son librados. Esta es la única forma, la verdadera forma de ser librado de los juicios: arrepentimiento.
No es oración unida de todos los pastores y todas las iglesias. No, es conversión, es arrepentimiento. Es volverse a Dios. Las naciones pueden ser libradas. Y lo vemos ahora como hay naciones que han estado a través de sus gobernantes siendo dirigidas, orientadas a pedir misericordia, a volverse a Dios. Y ese es el camino correcto. Hay videos que circulan ahora donde multitudes están en muchas partes del mundo arrodillados, clamando, orando. Eso es lo correcto. El camino del arrepentimiento, el camino de la conversión. No es simplemente pongámonos de acuerdo y oremos que Dios detenga esto. No, es arrepintámonos, volvámonos a Jehová, escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Busquemos al Dios de los cielos. Eso es lo que puede guardar la vida de naciones. En el caso de Babilonia, en Jeremías capítulo 50, verso 18, la escritura dice: por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: yo castigo al rey de Babilonia y a su tierra como castigué al rey de Asiria. En el caso de Sidón, la palabra de Dios dice en Ezequiel capítulo 28, verso 22, y dirás: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Sidón, y en medio de ti seré glorificado. Y sabrán que yo soy Jehová, cuando haga en ella juicios y en ella me santifique. Enviaré a ella pestilencia y sangre en sus calles, y caerán muertos en medio de ella, con espada, contra ella por todos lados, y sabrán que yo soy Jehová. Así que quiero establecerle, según la palabra de Dios, hay juicios personales. Hay juicios nacionales. Hay juicios sobre el pueblo de Dios. Hay juicios sobre los enemigos del pueblo de Dios. Y hay juicios en contra de todo el mundo. Hay juicios en toda la tierra. Para efectos de entender la severidad de Dios en el trato, aún con su pueblo, es interesante ver cómo el Señor, en Ezequiel, capítulo 5, verso 5, mandó al profeta a decir lo siguiente: así ha dicho Jehová el Señor, esta es Jerusalén, la puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella, y ella cambió mis decretos y mis ordenanzas en impiedad más que las naciones y más que las tierras que están alrededor de ella, porque desecharon mis decretos y mis mandamientos y no anduvieron en ellos. Verso 8. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra ti, sí, yo, y haré juicios en medio de ti ante los ojos de las naciones, y haré en ti lo que nunca hice, ni jamás haré cosa semejante a causa de todas tus abominaciones. Israel llegó a un punto de culminación, de rebalsar en su pecado, en la idolatría, en ofrecer a sus hijos a los dioses, a los que no son dioses, de maldad, de corrupción. Israel llegó a un punto de maldad que causó este juicio. Por eso los padres comerán a los hijos en medio de ti, y los hijos comerán a sus padres. Y haré en ti juicios, y esparciré a todos los vientos todo lo que quedare de ti. Por tanto, vivo yo, dice Jehová, ciertamente, por haber profanado mi santuario, con todas tus abominaciones, te quebrantaré. Yo también, mi ojo no perdonará, ni tampoco tendré yo misericordia. Una tercera parte de ti morirá de pestilencia, y será consumida de hambre en medio de ti, y una tercera parte caerá a espada alrededor de ti, y una tercera parte esparciré a todos los vientos, y tras ellos desenvainaré espada. Dios tenía un trato, Dios tenía un pacto con su pueblo. Y cuando Dios hizo ese pacto, le dijo al pueblo de Israel cuando lo sacó: yo soy Jehová tu sanador, si tú obedeces, estas bendiciones van a venir sobre tu vida, Deuteronomio 28.
Pero si tú me desobedeces, estas maldiciones te van a perseguir, te van a alcanzar. Dios se revela diciéndole que el propósito de Él es que sean un especial tesoro, un pueblo santo, una nación especial para Él. Y que Él nunca va a mandar las pestes, las enfermedades que mandó sobre Egipto. Pero que si ellos desobedecen, si ellos rompen el pacto, entonces los va a castigar. Y ahora Israel, siglos después, habiendo a estas alturas el reino de Israel siendo dividido ya, Dios tiene que cumplir esa sentencia de juicio. Y esa sentencia la vemos ya en el libro de Lamentaciones, registrada como una realidad. En Lamentaciones capítulo 4, verso 10, dice: las manos de mujeres piadosas cocieron a sus hijos. Sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Nosotros podemos recordar esa historia donde una mujer clama al rey de Israel diciendo que le haga justicia porque con su vecina se habían puesto de acuerdo. Y entonces primero se comieron su hijo y luego cuando se habían comido a su hijo, a su bebé, ahora la otra mujer no quería cumplir el pacto que habían hecho, el trato que habían hecho y había escondido a su hijo. Fue una realidad inimaginable para nosotros. Nosotros pensamos que estamos sufriendo en casa, pensamos que estamos sufriendo en las limitaciones, porque no podemos ir al centro comercial, porque no podemos ir a una cafetería y tener algo especial, un bocadito muy particular fuera de lo común. Nosotros no sabemos lo que es sufrimiento, nosotros no sabemos lo que es esclavitud, no sabemos lo que es opresión, no sabemos lo que es miseria. El pueblo de Israel atravesó etapas de esclavitud, de opresión. El pueblo de Israel pasó etapas de hambrunas terribles, tremendas. Y Dios ha permitido que todo esto quedara registrado, no solamente para mostrar su voluntad y su carácter, sino para revelar la gravedad del pecado. La paga del pecado es muerte. El pecado demanda juicios. Así que el pueblo de Israel ha padecido las consecuencias de su pecado, la dureza. Y el pueblo de Israel particularmente, por haber rechazado al Señor Jesucristo, por no haber recibido a aquel que vino en nombre del Padre, fue sentenciado a que otro vendría en su propio nombre, y este es el anticristo, y a ese sí habrían de recibir. Pero eso va a suceder en la gran tribulación. Es el tiempo de angustia para Jacob. Es el tiempo en el cual Dios va a castigar a la nación de Israel por causa de su incredulidad, por causa de haber rechazado a aquel que era su Dios, su Señor. Así que los juicios de Dios están revelados con toda esa severidad. Es la forma en que tenemos que entenderlo. La gravedad del pecado demanda, atrae el juicio de Dios. La maldad del ser humano atrajo el diluvio. La maldad de Sodoma y Gomorra atrajo el juicio de Dios, el fuego. Y Dios determinó, después de la muerte del Señor Jesucristo, en la manifestación de esta etapa de gracia, la dispensación del Espíritu Santo, que Dios habría de juzgar a todo el mundo en el día final, y que Dios habría de juzgar a las naciones en esa época que todavía es causa de disensión para algunos, que si la iglesia se quedará o no se quedará, en esa época de la gran tribulación. La gran tribulación será un tiempo de grandes juicios, de grandes padecimientos. Y aunque hay personas que se molestan y emiten comentarios ante las prédicas como esta, acerca de no asustar al mundo, de no seguir metiéndole temor a la gente, es importante proclamar, como lo hizo Jonás. Juicios vienen sobre la tierra. Jonás proclamó, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Nosotros como ministros de la palabra tenemos que proclamarle a la gente, este virus y todas las pestes que faltan, y todas las guerras que faltan, y todas las hambres que faltan, están anunciadas en la Escritura. Es imposible que sean detenidas, es imposible que no sucedan, porque el Señor Jesús dijo que el cielo y la tierra van a pasar, pero que su palabra no va a pasar.
Entonces tenemos que tener un mensaje como iglesia, tenemos que estar ubicados. Los juicios de Dios vienen. Este es un tiempo de juicio que de alguna manera está limitado para causar que la gente se vuelva a Dios. Que las naciones puedan volverse al Dios de los cielos. Que haya arrepentimiento, que la iglesia tibia reaccione y que busquen a Dios. Porque lo que viene, que es inevitable, es algo sumamente terrible. Creo que las palabras no alcanzan para poder describirlo. Y vamos a entrar en detalle sobre esto. Porque al hablar de los juicios sobre el mundo, en Hechos, capítulo 17, verso 31, y todo cristiano tiene que estar entendido sobre esto. Juicios individuales, juicios nacionales y juicios sobre el mundo, para que entendamos el escenario en que estamos. Para que entendamos por qué nuestra nación no ha sido tocada. Para que entendamos que Dios tiene un trato personal con nosotros, pero Dios también tiene un trato con todo el mundo. En Hechos 17:31 es donde dice que Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hay un día de juicio, hay un día de castigo. Hay un día de recompensa por causa de toda la impiedad y de toda la maldad. Y como digo y enfatizo, ¿cuántos de nosotros como salvadoreños en algún momento levantamos un clamor por justicia por causa de la maldad, de los asesinatos y de tanta violencia, por causa de los impíos enseñoreándose de gente inocente, de gente trabajadora? Viene el día, la paga de Dios viene, los juicios de Dios son una realidad inevitable. La única forma de escaparse es a través del arrepentimiento. Ahora, entendiendo los juicios de Dios contra el mundo, en Zacarías capítulo 13, verso 7, una escritura similar a la que encontramos con respecto al trato de Dios con Israel en Ezequiel, donde se habló de 2/3 partes destruidas, 1/3 parte esparcida, aplicado al pueblo de Israel, y cuyo cumplimiento es hasta el día de hoy, que Dios los ha esparcido en muchas naciones y esperando que ellos sean otra vez recogidos, que es otra profecía que debe de cumplirse, de una manera similar al trato de Dios con Israel, solo que allá fue para castigo, pero aquí será para destrucción. Escuchen lo que está profetizado con respecto al mundo. Zacarías capítulo 13, verso 7. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor, y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Esta es una profecía con respecto al Señor Jesucristo. Es Dios, Jehová de los ejércitos, quien está hablando acerca del pastor, el hombre, compañero de Jehová. Es Jesucristo, el Hijo de Dios. Después de la muerte del Señor Jesucristo, después de toda esta etapa de la gracia y la predicación del Evangelio, viene entonces el cumplimiento de los juicios de Dios. Y en el verso 8 dice, y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová. Este es el mensaje que la iglesia debe tener en este tiempo. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes, 2 de 3 partes, van a ser cortadas en ella. Y se perderán. Preste atención a eso. 2/3 partes de la humanidad van a ser destruidas. No se trata de 200,000 muertos, no se trata de 500,000 de muertos, no se trata de 1,000,000 de muertos, se trata de 2/3 partes de la humanidad, sentenciada, establecido y determinado por Dios. Acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán. Mas la 1/3 parte quedará en ella. Y meteré en el fuego a la 1/3 parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré pueblo mío y él dirá Jehová es mi Dios. La sentencia que hay establecida por Dios a través de los profetas en el Antiguo Testamento es que viene un juicio mundial, un juicio contra todo el mundo, en el cual 2/3 partes de la humanidad van a ser cortadas. ¿Por qué? Por causa de la maldad, por causa de la corrupción, de la inmoralidad, de la violencia, de la idolatría,
de la codicia, de la rebeldía, por causa del pecado, por causa de la inmundicia. Hay versos tremendos, hay versos terribles en el Antiguo Testamento que narran los tiempos que están delante de nosotros. En Isaías capítulo 26, verso 21 dice: porque he aquí Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Nuestra nación, El Salvador, ha sido un lugar donde se ha derramado muchísima sangre. Dios trae la venganza, Dios trae el juicio, Dios trae el castigo. Dios va a castigar al morador de la tierra por su maldad. Y por eso es que no tenemos como iglesia que proclamar un mensaje sencillo de que pongámonos de acuerdo y que Dios detenga esto. Yo insisto tanto en eso, porque bíblicamente no es la manera correcta de enfrentar esta etapa en que estamos viviendo. En Isaías capítulo 34, verso 1 dice: acérquense naciones, júntense para oír, y ustedes pueblos escuchen. Oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce, porque Jehová está airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero. Bueno, y entonces, ¿y el Dios de amor? ¿Y el Dios de paz? ¿Y el Dios de misericordia? Es que la Biblia establece que Dios es justo. Y en su justicia Dios no puede pasar por alto toda la impiedad y toda la maldad. Sí hay un principio espiritual poderoso, y es que la misericordia triunfa sobre el juicio. Y podemos alcanzar misericordia a través del arrepentimiento. Pero el juicio de Dios es una necesidad por causa de su carácter, por causa de su naturaleza. Y no puede ser obviada la ley espiritual de que el pecado produce muerte. Leo de nuevo: las destruirá, las entregará al matadero. Verso 3 de Isaías 34. Y los muertos de ellas serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará hedor, y los montes se disolverán por la sangre de ellos. Hay muchas escrituras realmente, y el tiempo no va a ser suficiente ahora para poder compartirlas, donde se nos habla de juicios tremendos, donde se nos habla de cadáveres, se nos habla de pestilencia, se nos habla de mortandad como consecuencia directa del juicio de Dios sobre la tierra. Juicios que fueron profetizados, anunciados en el Antiguo Testamento, y que se confirman en el Nuevo Testamento, con detalles. Es en Apocalipsis, capítulo 6, verso 8, donde nosotros podemos sustentar hacia donde nos estamos acercando ahora. Cuando la iglesia sea arrebatada, porque la iglesia se encuentra en Apocalipsis 5, adorando al Señor en los cielos, adorando al que nos redimió y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, en la tierra se iniciará la gran tribulación, con la apertura del primer sello, capítulo 6 del libro de Apocalipsis. Aparece el anticristo, y al poner en orden las escrituras, el anticristo, un gobernante mundial, va a traer la paz a Israel, hace un pacto con los judíos, y aparentemente habrá tranquilidad para Israel, aunque en toda la tierra comienzan una serie de manifestaciones. Ya a la altura del verso 8 del capítulo 6, encontramos que aparece un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad, que también se traduce pestilencia, y con las fieras de la tierra. Esto es lo que viene. Esto es lo que como iglesia tenemos que anunciarle a la gente. Los juicios de Dios vienen. Esta situación de este momento simplemente es como una alarma sonando. Simplemente es como un anticipo de lo que según la palabra de Dios es inevitable que acontezca sobre la tierra. Cuando se abran los sellos, comienzan a salir jinetes dando la idea de dominio, de control, de una autoridad. Salen diferentes jinetes.
Uno representando el hambre, la escasez, otro representando guerra, representando la muerte. Y sobre la base profética de Zacarías capítulo 13, verso 7, de que 2/3 partes de la tierra van a ser cortadas y que solamente una 1/3 parte va a ser quedada para ser fundida, para ser probada como fuego, en el Apocalipsis se nos dan detalles. Y ahora se nos dice que este jinete en un caballo amarillo, que tenía por nombre Muerte, recibe la potestad sobre la 1/4 parte de la tierra para matarlos con espada, para matarlos con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Pero si son 2/3 partes las que tienen que ser cortadas, entonces tenemos que continuar leyendo en la Revelación o en el libro de Apocalipsis para darnos cuenta cómo esta palabra se va a cumplir. Ya en el capítulo 8, verso 11, se nos habla de un ángel que va a convertir las aguas en amargas. Dice, o el nombre de la estrella es Ajenjo, Revelación o Apocalipsis capítulo 8, verso 11. Y dice que la 1/3 parte de las aguas se va a convertir en ajenjo, en amargura. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas. Se sigue multiplicando los muertos. Muchos hombres murieron. Pero Apocalipsis 9:18 es todavía más claro. Por estas 3 plagas fue muerta la 1/3 parte de los hombres. Por el fuego, el humo, el azufre que salían de su boca. Ahora se nos mencionan más muertos. Ahora se nos mencionan más personas siendo destruidas, siendo asesinadas, siendo cortadas de la tierra. A través de estas escrituras nosotros podemos entender entonces hacia dónde está avanzando el mundo, hacia dónde nos estamos encaminando. Y esto es parte del fundamento que como creyentes tenemos que tener: entender los juicios de Dios, los juicios personales, los juicios nacionales y los juicios mundiales. Entender que en su soberanía, en su carácter, en su naturaleza, Dios debe juzgar al pecador y Dios debe traer castigo por causa del pecado. Hay una gran cantidad de versos en la Biblia. Probablemente ocupe una sesión más para poder compartir sobre esto de entender los juicios de Dios. Por ejemplo, en Jeremías capítulo 9, verso 21, hablando de el trato de Dios de nuevo con Jerusalén, dice: porque la muerte ha subido por nuestras ventanas, ha entrado en nuestros palacios para examinar, para exterminar a los niños de las calles, a los jóvenes de las plazas. Habla. Así ha dicho Jehová: los cuerpos de los hombres muertos caerán como estiércol sobre la faz del campo, y como manojo tras el segador, que no hay quien lo recoja. Y en Ezequiel 28:22 dice: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra ti, oh Sidón, y en medio de ti seré glorificado. Y sabrán que yo soy Jehová cuando haga en ella juicios y en ella me santifique. Enviaré a ella pestilencia y sangre en sus calles, y caerán muertos en medio de ella con espada contra ella por todos lados, y sabrán que yo soy Jehová. Quiero concluir con esto. Dios es el juez de toda la tierra, y Dios juzga individualmente. Dios juzga a nivel de naciones, y Dios juzga toda la tierra. Dios castiga a su pueblo, a los suyos. Dios castiga a los enemigos, a los que se levantan en contra de su pueblo. Y Dios castiga a todos los moradores de la tierra. Pero aquí tenemos que entender, para no mezclar, porque es parte del problema de la falta de discernimiento o de comprensión de los diferentes escenarios. Es diferente la situación que vivió Israel en el tiempo de Esther, cuando enemigos se levantaron en contra de los judíos para destruirlos. Y ellos clamaron, buscaron a Dios, buscaron el favor de Dios, y Dios les dio guianza. Dios no los libró sobrenaturalmente. Es interesante que Dios puede responder de muchas maneras. El ambiente era muy particular. Enemigos levantándose en contra de Israel para destruirlo. Y por causa del ayuno y la oración, Dios les dio la gracia, le dio la gracia a la reina Esther, y luego tuvieron estrategia para poder ser librados. Pero en el caso de Dios trayendo juicios sobre su pueblo, encontramos diferentes eventos,
Como por ejemplo cuando Dios trae una mortandad porque hubieron parte del pueblo de Dios que miraron dentro del arca y Dios trajo mortandad. Después de la rebelión de Aarón y María, el pueblo también se rebeló. Datán y Coré se rebelaron. 250 príncipes murieron. Pero después toda la nación se rebeló y hubo una mortandad como de 16,000 personas, si bien recuerdo. Entonces cuando se trata de Dios castigando al pueblo, es diferente de cuando el enemigo se levanta en contra del pueblo. Tenemos que entender el escenario aquí. Porque cuando no estamos ubicados, ¿de qué se trata lo que estamos viviendo? No entendemos que a veces es el diablo quien se levanta. Pero este no es un ataque contra la iglesia. Esto no es persecución contra la iglesia. Esto no es dirigido para que no nos reunamos, no nos congreguemos, no sea predicado el evangelio. Ubiquémonos. Esto no es un ataque del diablo en contra de la iglesia. Esto es parte del cumplimiento de la palabra. Dios trae juicio sobre toda la tierra por causa de la maldad. Y Dios tiene el control de todas las cosas. Y lo mejor que podemos hacer es escondernos en el Señor, volvernos a Dios y predicarle a la gente que lo que tienen que hacer es escapar por su vida. Lo que tienen que hacer es buscar a Jehová en tanto pueda ser hallado. Concluyo con esto entonces y con un llamado como iglesia a que podamos examinar nuestra condición particular, nuestra fe, a que podamos fortalecer nuestra comunión con Dios a través de la oración, a través de la adoración y establecernos a través del estudio de la palabra. Y que en la medida de lo posible enviemos mensajes, enviemos escrituras, enviemos textos que inviten a la gente a la reflexión y a volverse a Dios. En la medida de lo posible, usemos las redes para poder predicar que la venida del Señor está más cerca que nunca, que nuestra redención está cerca. Y mientras hablamos de juicio, regocijémonos, porque el juicio viene sobre la tierra, pero para nosotros es un tiempo de liberación, es un tiempo de redención, de la consumación de la voluntad de Dios para nuestra vida. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Sigamos adelante, redima bien el tiempo, ocupe bien el tiempo y asegúrese de estar escondido en la mano de Dios. Asegúrese de mantener esa comunión con nuestro Señor a través de la oración, a través de la adoración, a través de la lectura de la palabra de Dios. Que Dios les bendiga y sigamos adelante confiando plenamente en que fiel es el que ha prometido y Él lo hará. Saludos a todos los miembros de la Congregación Centro Cristiano de Fe y mis deseos de bendición para cualquiera que tome el tiempo para ver este mensaje desde el principio hasta el fin. Dios les bendiga a todos mis hermanos. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero